Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué pasó, hijo? Sí, hijo. Nadie viene contigo. Si necesitan más, aquí alguien me acompañe. Luego vamos a leer en Marcos, capítulo 1. Gracias, hermano. Versículo 17. Marcos 1, 17. Un solo versículo. Marcos 1, 17. Estamos todos ahí para poder leerlo todos juntos. Marcos 1, 17. Dice así todos: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, nos prestas vida, tú nos procuras, nos cuidas y estás al bien de nosotros. Y eso es, Señor, por tu puro amor, por tu pura bondad, y te damos las gracias por ello. Ayúdanos también, Señor, a mostrar nuestro agradecimiento en un deseo, en un interés de querer aprender de ti, de querer conocerte un poquito más. Y que de esta manera, Señor, pues tú hagas la obra en nuestro corazón y que podamos amarte un poquito más, Señor, un poquito más. Bendice esta lección, por favor, yo necesito de ti, ayúdame, de mi mente, de mi corazón y de mi boca, quita toda palabra simple, inútil. Ayúdame, Señor, a poder compartir esta lección y que sea y que sirva para crecer espiritualmente, que sea, Señor, para poder afianzar que Señor, pues tú tienes un propósito en nuestra vida. Te agradezco por mis hermanos, por su interés, que tú los bendigas. Y Señor, pues dejamos esta lección en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, cuéntamelo así. Muy bien, para poder entrar en esta introducción, vamos a ver algunas consideraciones, por llamarlo de esta manera. Y se preguntan ustedes, ¿y por qué ese mapa? Bueno, espero llegar al punto en donde podamos ver de qué se trata y qué tiene que ver este mapa. Bueno, entonces vamos a comenzar con este estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Este Evangelio es uno de los 4 relatos históricos que tenemos acerca del Señor Jesucristo. Este hecho hace que sea un escrito muy especial, porque sin lugar a dudas no ha habido en la historia de la humanidad una persona, ni habrá, que se pueda comparar con nuestro Señor, con el Señor Jesucristo. Y es interesante estas líneas que comenzamos en el sentido de que es un relato histórico. Los evangelios, hermanos, sí es lo que nosotros a través de ellos podemos conocer la vida y obra del Señor Jesucristo. Pero también debemos de estar conscientes, hermanos, que son relatos históricos, fidedignos. No son cuentos, no son fábulas, no son mitos. Podemos tener la certeza, así, podemos tener la certeza de que son relatos históricos, ¿sí?
y la ciencia histórica, propiamente dicho, da testimonio de ello. Bueno, antes de poder centrarnos en estudiar lo que el Evangelio tiene que decirnos acerca del Señor, vamos a hacernos algunas preguntas acerca de este documento, pues. Y estas preguntas, para poder irlas desglosando, son: ¿quién fue el autor de este Evangelio? ¿Qué evidencias tenemos de que Marcos exactamente escribiera este Evangelio? Y asimismo, ¿qué podemos nosotros saber acerca de Marcos? Entonces, ¿quién fue el autor de este Evangelio, del Evangelio de Marcos? Para empezar, debemos decir que este Evangelio tuvo dos autores. Un autor humano, por supuesto, y un autor divino, ¿sí? Divino. ¿Cuál es el autor divino? ¿Mande? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor divino. Y aunque para muchas personas que no comparten nuestra fe, este dato de que es el autor, un autor divino, el Espíritu Santo, este dato no tenga ningún valor, nosotros debemos comenzar afirmando nuestra convicción de que fue el Espíritu Santo quien inspiró divinamente este documento, este Evangelio. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la misma Escritura a nosotros nos enseña de que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios inspirada. Y por supuesto tiene un autor que tuvo que empuñar una pluma, ¿verdad?, sobre papel, sobre papiro. Pero el autor divino es el Espíritu Santo y es inspirada por Dios. Luego vamos a leer 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Versículos 16 y 17. Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo aquí, que escribió el apóstol Pablo, nos dice que toda, no una parte, toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y aquí, por supuesto, entra el Evangelio de Marcos, ¿correcto? Entonces, el Evangelio de Marcos, como forma parte de la palabra de Dios, ha sido escrito y nos ha sido dado para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Sí? Bueno, notamos entonces que estas dos citas que los hombres escribieron inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir inspirado? Bueno, la palabra inspirar da a entender que fueron producidos por el soplo de Dios, por el mismo aliento de Dios. Dios puso en estos escritos el hálito de su propio espíritu creativo, de la misma manera que lo hizo cuando sopló aliento de vida en el hombre que había formado en Edén, en Génesis 2:2. Ahí vemos cuando el Señor forma a Adán, le dio aliento de vida, y ese mismo soplo, pues es la inspiración
que estos seres humanos, quienes escogió Dios, escribieron inspirados por Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que es un autor divino, el Espíritu Santo. Y tenemos un autor humano, que es Juan Marcos. Pero ¿cómo es posible que tengamos un autor humano, Juan Marcos, siendo que Juan Marcos ni siquiera fue apóstol? Eso es un asunto muy interesante y eso nos va a enseñar a nosotros bastante. Ok, es verdad que este evangelio no viene firmado por ninguna persona. Este evangelio no empieza yo, Marcos, yo, Juan Marcos, y no termina diciendo, yo, Juan Marcos, doy testimonio. No viene firmado por ninguna persona. Y esto, pues, podemos entenderlo por varias razones. Pudo haber sido y es por varias razones. Una de estas razones puede ser por una cuestión de modestia cristiana, ¿sí? O muy fácilmente, que es lo que se puede entender más, que los primeros destinatarios de este evangelio sabían perfectamente quién era su autor. Los destinatarios, quienes recibieron este evangelio, sabían perfectamente quién era su autor. En cualquier caso, esto no es inconveniente, puesto que el testimonio de los escritores cristianos de los primeros siglos identificaron de manera unánime a su autor como Juan Marcos. Eso nos da a nosotros testimonio. Luego, aunque Marcos fue quien puso por escrito la historia de Jesús en este evangelio que lleva su nombre, hay que resaltar también que estos mismos autores afirman que el apóstol Pedro fue la fuente principal de información que Marcos utilizó. Entonces, tenemos evidencias, y vamos a ver estas evidencias, de que fue efectivamente Juan Marcos quien lo escribió, pero esta misma evidencia nos da a nosotros un poquito de luz de quién fue portavoz Juan Marcos, y este es el apóstol Pedro. Luego, ¿cuáles son las evidencias entonces que tenemos al respecto? Ok, vamos a ver, hermanos, amigos, unos testimonios que nos ayudan para estas referencias de que efectivamente fue Juan Marcos el autor. Y uno de estos testimonios fue Papías. Papías es llamado obispo, pero cuando nosotros decimos la palabra, o al menos yo así lo entiendo, cuando escucho la palabra obispo, por mi formación tradicional y cultural que tuve de niño, luego yo identifico la Iglesia Católica. Pero yo estoy seguro que estos hombres nada tuvieron que ver con la Iglesia Católica. Entonces, vamos a entenderlo como un pastor principal, ¿ok? Como un pastor principal. Y este pastor principal fue Papías de Heriápolis. El testimonio más antiguo que tenemos, alrededor del año 130 después de Cristo, sobre la composición de los evangelios, es el de este hombre Papías de Hierápolis, que escribió alrededor del 130 después de Cristo. Y este hombre escribió una colección, unos escritos, que son llamados exposición de los dichos o de los oráculos del Señor, en 5 libros. Esta obra realmente se perdió, pero conocemos que este hombre Papías hizo estos volúmenes por citas de otros historiadores, de otras personas, de otros pastores que mencionaron a Papías. Y uno de ellos fue Eusebio de Cesarea, que a la letra dice: y el anciano dijo esto también, Papías. Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo, porque él ni oyó al Señor ni le siguió, hablando de manera física. Pero después, como he dicho, ayudó a Pedro
el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero no tenía intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba, porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ella. Entonces tenemos este escrito que es por parte de Eusebio, en donde menciona a Papías, que es quien da testimonio de que Juan Marcos es el escritor de este evangelio. Pero Juan Marcos es el portavoz del apóstol Pedro. Entonces, vamos a ir conociendo esto, de que prácticamente el evangelio de Marcos está relatado y está recopilado cual si Pedro lo estuviera relatando. Cosa muy interesante. Además de este hombre de Papías, tenemos también el testimonio de otros historiadores, de igual forma, pastores de la primera iglesia, bueno, de las primeras iglesias cristianas. Ireneo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, además de un prólogo antimarcionista. Y este prólogo antimarcionista de igual manera menciona a la letra: declaró Marcos, al que apodan de los dedos lisiados, porque los tenía más bien pequeños en comparación con su estatura. Fue intérprete de Pedro, y después de la muerte de éste, puso por escrito este mismo evangelio en Italia. Entonces tenemos las referencias históricas y el testimonio de que efectivamente fue Juan Marcos el escritor, pero además estos testimonios históricos añaden que sí, fue Juan Marcos el escritor, pero en recopilación de todo lo que Pedro le contó. Entonces son por supuesto testimonio de primera mano, pues Pedro, además de ser apóstol, fue parte del círculo íntimo del Señor. Es importante señalar que no hay ninguna evidencia histórica que contradiga que Marcos fue el autor de este evangelio y que recibió su información de un testigo ocular de primerísimo orden, como fue el apóstol Pedro. Y toda esta información contradice claramente algunas teorías de críticos liberales modernos que afirman, sin demostrarlo, que este evangelio es una composición anónima de varios autores desconocidos que recogieron en una época tardía varias tradiciones orales muy distorsionadas y exageradas sobre la persona de Jesús. La verdad, yo no me he encontrado alguna persona que piense así, pero por si alguna ocasión ustedes se logran encontrar alguna persona que piense eso, pueden tener toda la seguridad de que, además de que ha sido inspirado divinamente, pues existe el testimonio histórico de que Juan Marcos es el escritor de este evangelio. Ahora, entramos a otra pregunta. ¿Qué es lo que sabemos de Juan Marcos? Él, no siendo propiamente un apóstol, ¿qué podemos saber de él? Ok. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el Espíritu Santo eligió a Marcos para escribir el evangelio que lleva su nombre. Esto nos lleva a preguntarnos quién era este hombre, por qué fue elegido, qué sabemos acerca de su trayectoria y de dónde obtuvo la información que recoge en su evangelio. Bueno, primero, Marcos formó parte de la primera iglesia cristiana en Jerusalén en los tiempos de los apóstoles. Y esta referencia la tenemos en Hechos 12:12. Vamos allá. Hechos 12:12. Y aunque este versículo nos habla de muy a la ligera de Juan Marcos, porque por supuesto este versículo, formando parte del pasaje donde Pedro es liberado, como que no pudiéramos tener mucho detalle, pero para nuestra introducción nos ayuda bastante y nos da bastante luz. Hechos 12:12, alguien me auxilia y lo lee fuertemente. Fuerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, aquí está hablando del apóstol Pedro, que fue librado de la cárcel milagrosamente, y después de haber sido librado de la cárcel, él se dirige, ¿a dónde?
a casa de María, la madre de Juan Marcos. El relato entonces nos introduce en la primera etapa de la iglesia cristiana, todavía ahí en Jerusalén, cuando era duramente perseguida. En este pasaje, en este contexto, Pedro, que acababa de ser liberado de la prisión, no dudaba, y esto lo podemos nosotros suponer, no dudaba acerca del lugar en el que encontraría reunidos a los cristianos. Por ejemplo, acaba de salir Pedro. ¿Dónde creen ustedes que en su mente se va a dirigir? Voy con los hermanos, voy a la iglesia, pues estamos en el auge, estamos en el apogeo, estamos cumpliendo con el mandato del Señor. ¿A dónde me voy a dirigir o a dónde se va a dirigir Pedro? Pues a donde están los otros cristianos. ¿Y dónde es donde están los otros cristianos? La iglesia. ¿Ok? Bueno, y esta iglesia era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Entendemos, por el contexto, por lo que nos dice, que María, la madre de Marcos, tenía una buena posición económica. ¿Cómo lo podemos entender? Porque se desprende del hecho de que tenía una casa amplia para poder albergar a todos los hermanos y una sirvienta, que es lo que menciona aquí el pasaje. Por lo tanto, deducimos que Marcos vivía en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, lo que le permitió ser conocedor de primera mano de muchos de los hechos que luego escribió en su Evangelio. Además, estuvo en contacto directo con la primera iglesia cristiana y con los apóstoles. Él estuvo ahí, siendo testigo en primera fila, o a lo mejor en la segunda o en la tercera, de cuanto ocurría en aquellos primeros días del cristianismo en Jerusalén. Entonces, podemos identificar a Marcos, a Juan Marcos, como un testigo principal, ocular, de lo que está sucediendo en la primera iglesia en Jerusalén. Luego, tenemos su nombre compuesto, Juan Marcos. Este detalle, pues sucede que Juan era su nombre hebreo, mientras que Marcos era su nombre romano, su nombre latino. Esto era frecuente para personas que se movían entre ambientes judíos y gentiles. En su caso, finalmente, su nombre judío fue casi totalmente olvidado o no muy mencionado, siendo conocido simplemente como Marcos. La razón se debe principalmente a que él llevó la historia de los hechos de Jesús que tuvieron lugar en Israel hasta el mundo gentil. De ahí que se le conociera de aquella forma, como Marcos. Y por lo tanto, fue conocido por su nombre romano, por su nombre latino. Marcos también forma parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. O sea, no nada más estuvo él en la primera iglesia, probablemente ahí formando parte de la primera iglesia, él tuvo un llamado misionero. Imagínense, escuchando ahí a los apóstoles, yo estoy seguro que qué privilegio para Juan Marcos y para todos aquellos que estuvieron presentes. Más, podemos tener aquí una referencia de que Marcos forma parte del primer equipo misionero. Esto lo leemos en Hechos 13:5. Ahí adelantito. Hermano Edson, ¿me ayudas? 13:5. Sí. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marcos. Las razones que le llevaron a ser parte de este primer equipo, pues es que él estuvo pues escuchando el testimonio de los apóstoles. Y seguramente a través de ello, pues él tuvo ese llamado para poder formar parte de este equipo misionero, a través del mundo gentil. Aquí lo encontramos, cosa más interesante y muy interesante, como ayudante. Dice, tenían también a Juan ¿de qué? De ayudante. Y esto también a nosotros nos va a enseñar enormidad, hermanos, de verdad, enormidad. Juan Marcos fue ayudante. De hecho, así se le califica. De estos hombres que lideraron esta nueva etapa del cristianismo, ¿quiénes fueron? Pablo y Bernabé.
Juan Marcos estaba allí formando parte de la primera expedición cristiana que fue a predicar el Evangelio en el mundo gentil. Y después de esta mención que tenemos de Juan Marcos, viene una mención que pudiéramos considerarlo como una mancha en la historia de Juan Marcos. Pero esta mancha es utilizada por Dios para nuestra enseñanza. Y de aquí también vamos a aprender bastante. Este viaje misionero puso una mancha en el expediente de Marcos. ¿De qué manera? Vamos a leer aquí el versículo 13 del mismo capítulo 13. Hechos 13. ¿Me ayudas, hermano? Gracias. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí vemos que Juan, ¿qué sucede? Se aparta de ellos. Y esto es como una mancha en su historia. Crea un borrón. Las razones que le llevaron a este abandono no son mencionadas, la verdad, no son mencionadas. En Chipre, él se encontraba a gusto formando parte del equipo. Tal vez porque era el lugar de donde era Bernabé era su tío. Pero, cuando pasaron a tierras desconocidas, probablemente, se asustó, probablemente vino desánimo, que es lo más seguro, porque a todos nos llega desánimo. La situación es cómo confrontamos y enfrentamos ese desánimo. Pero tal vez él se dejó llevar por ese desánimo. Tal vez vio que la obra misionera pues era bastante dura, no era más allá de lo que él se podía imaginar. Podemos nosotros pensar varias cosas. Pero esto crea un borrón en su prometedora carrera cristiana. Y pues esto tuvo muchas consecuencias. Esto lo vemos en el capítulo 15, de aquí de Hechos, versículo 36 al 40. Y aquí nos vamos a enfrentar a algo muy interesante. 36-40 del 15. Dice así, yo lo leo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cuando Pablo y Bernabé planeaban comenzar su segundo viaje misionero, Marcos viene a ser el motivo de desacuerdo, por el que estos dos misioneros, nos dicen los versículos, se separaron tomando rumbos distintos. Discutieron por causa de este joven hasta el punto en que no pudieron empezar juntos otro viaje misionero. Pudiéramos tomar o decir o suponer que Juan Marcos viene a ser un punto de discordia. Pero ¿cuál de los dos tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? No me digan. Bernabé creía que Marcos había cambiado y estaba en condiciones de acompañarles en el nuevo viaje misionero. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad? Pero Pablo se negaba a llevarlo debido a su abandono en el viaje anterior. Lo veía como un desertor que los había dejado en medio de la batalla. No se quería arriesgar. Los dos tenían buenas razones. Ambos tenían buenas razones. Bernabé pensaba en la persona y Pablo estaba pensando en la obra. Yo creo que ambos tenían muy buenas razones. Tal vez nosotros mismos hemos simpatizado a veces con uno y con otro. En cualquier caso, la Biblia aquí en este pasaje ni le quita ni le da la razón a ninguno de los dos. Y esto nos lleva a una restauración de Marcos. Restauración. Marcos fue nuevamente el ayudante de Bernabé, y esto formó parte de su proceso de restauración.
No cabe duda que la labor de Bernabé fue fundamental para recuperar a Marcos para el ministerio. Y más adelante, lo vamos a ver, más adelante vemos a Marcos no como ayudante, sino como un colaborador. Yo estoy seguro que, wow, alguien hubiera pensado, ¿cómo es posible? Y Pablo dijo que no. ¿Cómo es posible que Juan Marcos ahora es llamado colaborador de Pablo? Bueno, porque Bernabé se interesó en la persona. Bernabé se interesó en la restauración. En cierto sentido, Bernabé se arriesgó, tomó el riesgo cuando tomó nuevamente a Marcos. Notemos que el primer lugar a donde fueron en su viaje a Chipre, en Hechos 15:39. Este detalle es interesante, porque fue precisamente desde allí donde Marcos había abandonado a Pablo y Bernabé en su viaje anterior. Ahora sí, en Hechos 13:13, hermanos, para poder hacer la aplicación de esto. En Hechos 13:13 vemos que Juan se aparta de ellos habiendo zarpado de Pafos, cuando salen a Perge de Panfilia. Pafos, hermanos, es un puerto, no lo quiero rayar, aquí en Chipre, está en esta esquinita de por acá, aquí es Pafos. De aquí zarparon, cuando Juan Marcos se aleja de ellos zarparon a Perge de Panfilia, es un lugar por esta zona, es al sur de lo que hoy es Turquía. Cuando salen de aquí, es que cuando Juan Marcos se aparta, él va de regreso a Jerusalén, se regresa a Jerusalén, a la casa de, yo creo, de su mamá, o por ahí tenía él otra casa, no lo sé. Él regresa a Jerusalén. Pero es de Chipre, de Pafos, en Chipre, donde Juan Marcos se aleja, ¿sí? Donde abandona al equipo misionero. Pero ¿qué sucede cuando Pablo y Bernabé quieren realizar un segundo viaje para confirmar y afirmar a los hermanos? Sucede que Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo toma rumbo distinto. Bueno, resulta que a donde Bernabé lleva a Juan Marcos es a Chipre. Es a Chipre. Y eso, hermanos, eso a nosotros nos enseña algo bien interesante. A partir de que Bernabé toma a Juan Marcos, comienza su restauración. Pero Bernabé lleva a Juan Marcos a Chipre, al mismo lugar o a la misma tierra donde Juan Marcos abandonó la obra. Esto quiere decir que el Señor, cuando trata con nosotros, nos enfrenta a nuestro error para tratar con nosotros. Yo estoy seguro que para Juan Marcos fue un poquito difícil. Cuando Bernabé, su tío, lo llevó a Chipre. Bernabé, ¿a dónde vamos? A Chipre. Yo creo que vino a su mente y a su corazón cuando abandonó la obra. Sin embargo, yo creo que Bernabé tuvo la madurez y guiado por Dios para tratar con Juan Marcos, llevarlo a Chipre, parte de la restauración, parte de la administración, pero enfrentarlo al error que tuvo Juan Marcos. Cuando estaba yo leyendo, hermanos, esta parte y escuchando y analizando, por supuesto, yo así lo creo, el Señor tiene su voluntad perfecta para nosotros, ¿sí? Yo creo que el Señor, aunque somos humanos, pero el Señor no quiere que nosotros fallemos. Somos humanos, fallamos, no para justificación, sino para conocimiento de nosotros mismos. Pero cuando nosotros fallamos, hermanos, Dios quiere restaurarnos. Y parte de esa restauración es enfrentarnos al error que tuvimos, para darnos cuenta de la misericordia y de la gracia de Dios. Más adelante vamos a ver cómo Juan Marcos es utilizado de una manera preciosa y vamos a encontrar esta frase tras bambalinas.
es una pieza clave, Juan Marcos, aunque pudiéramos nosotros no verlo en primera línea. Pero hermanos, debemos de quedarnos con esto, hasta aquí vamos a llegar, de que cuando el Señor nos quiere restaurar, Él nos enfrenta a nuestros errores. Y nosotros debemos de responder y de actuar con la ayuda de Dios maduramente. Porque más adelante nosotros podemos ser de bendición para la obra de Dios. Y por supuesto, Dios quiere bendecir nuestra vida. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, yo te agradezco, Señor, la paciencia de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que pudiendo quedarnos con esto, Señor, pues ayúdanos a pensar en las cosas y los errores que hemos tenido. Y que parte, Señor, de nuestro crecimiento espiritual es enfrentarnos a esos errores en nuestra posición contigo. Y Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser mejores. Tú quieres usarnos, mas es necesario que seamos limpiados, que seamos restaurados. Señor, haz la obra que yo ya no puedo hacer, que yo no puedo hacer. Bendice, que sea tu Espíritu Santo hablando. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Comenzamos en 15 minutos.